Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de forma introductoria de los tipos de células que nos vamos a poder encontrar en el sistema nervioso, que son básicamente dos, las neuronas y las células de glía, también las llamamos neuroglía. No podemos hablar del sistema nervioso sin comentar a Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal fue un médico español que recibió un premio Nobel de Medicina en 1906 junto con Camilo Golgi, el del aparato de Golgi, y fue un hombre que dedicó su vida al estudio de la histología. La histología estudia los tejidos, la organización, cómo las células se organizan para formar tejidos. Y concretamente se dedicó a estudiar el tejido nervioso. Existe una cosa a la que llamamos la doctrina de la neurona, que fue desarrollada por Santiago Ramón y Cajal y que lo que hace es postular que el sistema nervioso es discontinuo. Es decir, el sistema nervioso está formado por células nerviosas que son entidades discretas, que son células individuales y que actúan como elementos funcionales del sistema nervioso. Esto se contrapone a otra teoría que circulaba en la época, que era la teoría reticular del sistema nervioso. Por ejemplo, Camilo Golgi, que compartió premio Nobel con Cajal, pensaba que el sistema nervioso estaba formado por una retícula y que la teoría celular, sabéis que es esa teoría que nos dice que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética y reproductiva de los seres vivos. Bueno, pues esta teoría reticular, que defendía alguna gente, como por ejemplo Camilo Golgi, eh, decía que la teoría celular no era aplicable al sistema nervioso. ¿Vale? Hoy en día sabemos que sí, Ramón y Cajal tenía razón y esta doctrina de la neurona le da validez universal a la teoría celular. El sistema nervioso está hecho de células y concretamente de dos tipos que son los que vamos a comentar en este vídeo, las neuronas y las células de glía. Esto que veis aquí son dos dibujos de Cajal. Cajal dibujaba muy bien porque era muy aficionado a las bellas artes, le gustaba mucho dibujar. Estos son células de cerebelo de pollo y estos son células de la retina de un ojo de mamífero. Si os interesa todo esto de las neuronas, el sistema nervioso, la anatomía y demás, buscad los dibujos de Cajal porque la verdad que son una gozada. Bueno, pues empezamos describiendo qué es una neurona. Las neuronas son células que están muy especializadas, forman parte del sistema nervioso, ¿vale? Y lo que hacen es, están especializadas en recibir, procesar y transmitir información y lo hacen gracias a señales químicas y señales eléctricas porque tiene una membrana plasmática que es excitable. Acordaos que todas las células comparten tres características comunes. Tienen una membrana plasmática, tienen un citoplasma y tienen un material genético. Bueno, pues la membrana plasmática de las neuronas es excitable porque tiene canales proteicos por los que se mueven iones cargados de sodio, potasio, cloro, ¿vale? Y esos iones cargados lo que hacen es generar un tipo de onda de descarga eléctrica a la que llamamos potencial de acción o impulso nervioso. Y ese potencial de acción o impulso nervioso lo que ocurre es que se genera en una neurona y se puede transmitir a otras neuronas o a células efectoras. Esto de las células efectoras generalmente son o músculos o glándulas, ¿vale? Porque las neuronas están conectadas entre sí, ¿vale? Una neurona conecta con otras o una neurona puede conectar con un músculo o una glándula, porque el sistema nervioso lo que hace es recibir información, integrarla y elaborar una respuesta. Y esa respuesta que elabora generalmente va a ser o el movimiento de un músculo o la activación de una glándula. Y a las células musculares y glandulares les llamamos células efectoras. Bueno, pues la forma en la que las neuronas se conectan o con otras neuronas o con células efectoras, músculos y glándulas, le llamamos sinapsis. ¿Vale? Una vez aclarado qué es una neurona, vamos a ver qué partes son las que tiene. Las partes que nos podemos encontrar en una neurona son el cuerpo celular, al que también llamamos soma. En este dibujo que tenéis aquí sería esta parte que estoy señalando, que contiene el núcleo celular y contiene la mayoría de los orgánulos. Fijaos que aquí está abierto el soma, está abierta la célula para que podamos ver lo que hay en el interior. Tenemos un núcleo, tenemos un nucleolo, tenemos retículo endoplasmático de los dos tipos, el rugoso con sus cisternas aplanadas, el liso, ¿vale? Que está siempre más alejado del núcleo, tenemos mitocondrias, tenemos un aparato de Golgi, tenemos polirribosomas porque las neuronas llevan a cabo una síntesis de proteínas
muy intensa, es decir, nos vamos a encontrar en el soma, en el cuerpo celular, todos los orgánulos típicos de la célula eucariota, ¿vale? Tenemos también una parte que es esta de aquí que estoy señalando, que es el axón o cilindroeje, que es una prolongación del cuerpo celular, veis que sale del soma y tiene forma de estructura alargada, ¿vale? Lo que hace es conducir impulsos nerviosos hacia otra neurona o hacia un órgano diana, que repetimos puede ser músculo o glándula, ¿sí? Los impulsos nerviosos se generan aquí en el soma, van por el axón y llegan a esta parte final, a la parte terminal del axón, que veremos después cómo es. También vamos a tener en la neurona dendritas. Las dendritas son estas prolongaciones que hay por aquí, ¿veis? Que son prolongaciones ramificadas que son más cortas que el axón y que están especializadas en recibir estímulos, ¿de acuerdo? Al final del axón, si yo cojo por el axón y voy hacia arriba, al final de todo me voy a encontrar estas estructuras que veis aquí, ¿vale? Y en la parte terminal del axón están lo que llamamos los botones terminales, que también se llaman bulbos sinápticos, también se les llama botones sinápticos o también se les llama terminales axonales. Todas estas cosas son sinónimos y son estas partes finales que veis aquí, ¿vale? Fijaos que estos botones terminales, estos botones sinápticos, para lo que sirven es para conectar con otras neuronas. Esto que veis aquí en gris es otra neurona distinta y esta neurona nuestra que tenemos aquí en grande, en rojo, al final de su axón, conecta con esta otra neurona gris que hay aquí. Pero fijaos que si nos vamos aquí, tenemos que en el soma de nuestra neurona tenemos los botones terminales de esta otra neurona que está pintada en este color rosa que veis aquí, y tenemos también botones terminales de otra neurona que tenemos aquí en color naranja. Es decir, que las neuronas se conectan entre ellas a través de los botones sinápticos, ¿vale? Mediante estructuras a las que llamamos sinapsis. Las sinapsis no solamente conectan neuronas entre ellas, también conectan neuronas con células musculares o con células glandulares. Bueno, otra cosa importante que os quería comentar es la vaina de mielina, ¿vale? La vaina de mielina es una estructura que lo que hace es envolver al axón de una forma intermitente. Aquí la tenéis en azul, ¿vale? ¿Veis estas estructuras azules de aquí? Bueno, pues esto es la vaina de mielina. La vaina de mielina envuelve al axón, lo hace de forma intermitente, porque fijaos que está interrumpida aquí, aquí, aquí. Estas interrupciones, llamamos a estas zonas nódulos de Rambier, ¿vale? Y es una estructura que es multilaminar y está formada por las membranas plasmáticas de células gliales. Es decir, la vaina de mielina son lipoproteínas, básicamente. Y la vaina de mielina nos va a estar formada por dos tipos de células. Y según estemos hablando del sistema nervioso central o del sistema nervioso periférico, os comento. En el sistema nervioso central, que son el cerebro y la médula espinal, la vaina de mielina, ¿vale?, que aquí está en azul, está formada por un tipo de células que se llaman los oligodendrocitos. Esto es un oligodendrocito que emite una prolongación que aquí envuelve al axón y forma la vaina de mielina, la cubierta de mielina. Sin embargo, si estamos en el sistema nervioso periférico, es decir, en los nervios fuera del cerebro, de la médula espinal, la vaina de mielina está formada por otro tipo de células a las que llamamos células de Schwann. Las células de Schwann, lo que ocurre es que se enroscan en el axón dando varias vueltas, ¿vale? De forma que su membrana plasmática da un montón de vueltas y esa membrana plasmática o de la célula de Schwann o del oligodendrocito es lo que forma la vaina de mielina. ¿Por qué es importante esto de la vaina de mielina? Mirad, existen unas enfermedades que se llaman enfermedades desmielinizantes, que lo que provocan es que desaparezca esta envuelta de mielina. Y analizando qué es lo que sucede cuando desaparece la mielina, nos podemos hacer una idea de su función. En estas enfermedades desmielinizantes, lo que ocurre es que se trastorna todo el funcionamiento del sistema nervioso porque los impulsos nerviosos o no se transmiten a suficiente velocidad o se detienen antes de llegar a su destino. Por lo tanto, la vaina de mielina, para lo que nos va a servir, es para que las neuronas conduzcan impulsos nerviosos a suficiente distancia y con suficiente rapidez. Y cuando no está, por ejemplo, en estas enfermedades desmielinizantes, el impulso nervioso no se transmite correctamente.
Ejemplos de estas enfermedades son, por ejemplo, la leucodistrofia, la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica. Son enfermedades graves y que no tienen cura y que son degenerativas, es decir, que van a peor con el tiempo, ¿vale? ¿Qué más cosas? La sinapsis. La sinapsis es una estructura especializada de unión entre neuronas o entre una neurona y una célula efectora, músculo o glándula. Os aclaro que ya hemos dicho que fue Santiago Ramón y Cajal el que propone que el sistema nervioso central es discontinuo, es decir, que está formado por células individuales, pero sin embargo fue otro científico, Charles Scott Sherrington, el que acuña el término sinapsis. Vamos a encontrar dos tipos de sinapsis. Hay sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Fijaos, si yo me voy a nuestra neurona que tenemos aquí y subo por arriba por el axón, llego al final a los botones sinápticos y aquí, en la parte final de la neurona, en este botón sináptico, el impulso nervioso que se genera aquí en el soma avanza por el axón y cuando llega al final, esa corriente eléctrica que constituye el impulso nervioso llega al botón sináptico y tiene que saltar, entre comillas, a la siguiente neurona o tiene que provocar una respuesta en un músculo o una glándula. Eso lo hace por medio de la sinapsis. Si nosotros nos vamos aquí a los botones sinápticos, esto que veis aquí sería el botón sináptico de una neurona. A esta neurona le llamamos la neurona presináptica. El impulso nervioso viene en esta dirección. Y esto de aquí sería la siguiente neurona, a la que llamamos neurona postsináptica, o bien una célula muscular o bien una glándula. Fijaos que en la célula siguiente hay unos receptores. Bueno, pues en la sinapsis eléctrica, que es la que tenemos aquí en el dibujo A, lo que ocurre es que el impulso nervioso, que viene por aquí, cuando llega al botón sináptico, pasa directamente a través de unos canales a la siguiente célula, ¿vale? Hay un paso directo de los iones de una neurona a otra, a través de unas estructuras que se llaman iones gap, uniones gap, ¿vale? No vamos a profundizar demasiado en esto porque le dedicaremos un vídeo a la sinapsis. De momento simplemente ideas así muy generales, ¿no? Sin embargo, en el otro tipo de sinapsis, que es la sinapsis química, lo que ocurre es que el potencial de acción, el impulso nervioso que está circulando cuando llega al final del axón, cuando llega al botón terminal, provoca que unas vesículas que hay dentro del botón terminal liberen al espacio sináptico una sustancia que se llama neurotransmisor, que es un mensajero químico que se une a receptores que hay en la célula siguiente y desencadena una respuesta, porque ese neurotransmisor modifica la permeabilidad de la membrana de la célula siguiente. Como digo, profundizaremos un poquito más en estos conceptos en un vídeo posterior. De momento que os quede la idea de que la sinapsis es una estructura especializada de unión entre una neurona y la célula siguiente, que puede ser neurona o célula efectora, y que hay dos tipos de sinapsis, eléctricas y químicas. Muy importante el papel de los neurotransmisores, porque los neurotransmisores, gracias a que conocemos y estudiamos el papel de un montón de neurotransmisores, entendemos bien cómo funciona el sistema nervioso y comprendemos la base fisiológica, la base bioquímica de un montón de enfermedades y de un montón de cosas que son muy importantes en el sistema nervioso, ¿no? Y decíamos que en el sistema nervioso hay neuronas y hay otro tipo de células a las que llamamos células de glía. Bueno, pues os comento, las células de la glía, se llaman células gliales o neuroglías, son de hecho las células más abundantes del sistema nervioso. De hecho son entre 5 y 10 veces más abundantes que las neuronas y lo que hacen es formar parte de un sistema de soporte y de sostén de las neuronas. Cuando hablamos del sistema nervioso a todo el mundo le suena lo de las neuronas y a muy poca gente le suena lo de las células gliales. Realmente la función principal del sistema nervioso, que es generar y transmitir impulsos nerviosos, la llevan a cabo las neuronas. Pero sí que es cierto que son más abundantes las células de la glía y que las células de la glía tienen una función importantísima, ¿vale? Dando funciones de soporte a las neuronas. Vamos a comentar muy brevemente qué tipos de células de la glía hay y lo vamos a hacer primero con las células de glía que hay en el sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, y después los tipos de glía que hay en el sistema nervioso periférico.
Mirad, en el sistema nervioso central nos vamos a encontrar un tipo de glía que se llaman los astrocitos. Los astrocitos son estos que tenéis aquí. Bueno, esto que tenéis aquí en amarillo, esto es una neurona, ¿vale? Tiene un soma, tiene dendritas, ¿vale? Y tiene un axón. Y esto que tenemos aquí en amarillo es otra neurona. Os voy comentando. Aquí en verde, en el número 1, tenemos los astrocitos, ¿vale? Los astrocitos son muy abundantes. De hecho, son el tipo de glía más abundante. Tienen funciones muy variadas, hacen un montón de cosas. Y todas esas funciones que tienen están relacionadas con el soporte trófico y con el soporte metabólico de las neuronas. Participan en procesos de diferenciación, participan en la formación de la sinapsis. Como decimos, son muy importantes, ¿vale? Y son muy abundantes también. Tenemos los oligodendrocitos, ya hemos hablado de ellos, son los que están en azul marcados con el número 2, ¿vale? Y decíamos que son los que mielinizan, los que forman la vaina de mielina en las neuronas en los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Fijaos en este oligodendrocito de aquí. Esto sería el cuerpo celular del oligodendrocito. A través de esta prolongación se mieliniza este trocito del axón de esta neurona. Luego esta otra prolongación forma este pedacito de mielina de esta parte. Este pedacito de mielina de aquí está formado por otro oligodendrocito distinto y fijaos que este de aquí emite también una prolongación que mieliniza otro axón distinto. Es decir, tenéis que ver esto como que cada oligodendrocito forma mielina en axones de neuronas distintas y de hecho un oligodendrocito concreto puede mielinizar hasta 50 axones distintos, ¿vale? Y esto en el sistema nervioso central, porque en el sistema nervioso periférico decíamos que la mielina está formada por otro tipo de células, las células de Schwann. Vamos a tener también un tipo de neuroglía que es la microglía. Se llaman microgliales o células de Ortega. Son estas que aparecen aquí marcadas con el número 3, ¿vale? Esta de aquí y esta de aquí. Y son células que forman parte del sistema inmunitario del sistema nervioso central. Tienen capacidad de fagocitosis, pueden fagocitar y son aproximadamente un 10% de las células del cerebro. Vamos a tener también, aquí las tenéis, las células ependimarias, que también se llaman tanicitos, que lo que hacen es revestir, tapizar los espacios llenos de líquido que hay en el cerebro y en la médula espinal, ¿vale? El canal ependimario y los ventrículos cerebrales. Se llaman también ependimocitos. Estos son los tipos de glía que nos podemos encontrar en el sistema nervioso central. Si nos vamos al sistema nervioso periférico, fuera del cerebro y de la médula espinal, vamos a tener estos tipos de glía que veis aquí. Las células de Schwann, de las que ya hemos hablado, que dan varias vueltas alrededor del axón y constituyen la envuelta de mielina en los axones del sistema nervioso periférico. No solamente hacen eso, no os lo he comentado, pero os lo comento ahora. Las células de Schwann, además de mielinizar, guían el crecimiento de los axones y también pueden facilitar la regeneración de algunas lesiones. Y tenemos también las células satélite, que son estas azules que veis aquí, que son glías pequeñas que lo que hacen es rodear los ganglios sensoriales de las neuronas en el sistema nervioso autónomo. Bueno, pues con esto finaliza la introducción a las células del sistema nervioso que os quería hacer. En vídeos posteriores explicaremos cómo es y cómo se forma y cómo se transmite el potencial de acción, el impulso nervioso. Y en los siguientes vídeos pues explicaremos también un poquito de anatomía y fisiología del sistema nervioso. Como siempre, si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y hasta la próxima.